a dejar sus ofrendas. ¿Estamos preparados? Bueno, estamos saludando ya a todos los que nos están viendo a través de video desde cabina central de Radio Cultural TGN. Ya ustedes ven a hermana Elenita aquí acompañándonos, ya es parte de la programación de nosotros, de este programa Noches Dominicales. Hermano Odilio siempre pregunta y dice, ¿y ahora cuándo tenemos otra plática? Digo, hermana Elenita. Hermana Elenita, buenas noches. Un saludo a todos los oyentes. Buenas noches a todos los oyentes de la radio. Es una bendición poder compartir y vamos a aprender un poquito más, ¿verdad?, de la palabra del Señor y de las presiones que vivimos cada día. Bueno, eso me llama la atención, esa palabra que es, todo el mundo menciona, estoy presionado por mi trabajo, estoy presionado por exigencias de mi jefe, creo que hasta se convierte en cierto momento en una enfermedad a veces cuando sufrimos. Muchas personas sufren muchas veces y no tienen una salida. Ya eso se complica y se convierte muchas veces en un estrés, ¿verdad? Pero qué alegre que podemos tener a una persona que pasó también por esas mismas presiones, ¿no? Que experimentó el castigo por nuestros pecados y esta persona es Jesucristo, ¿verdad? Así que hermana Elenita trae un estudio tan importante como lo es Confiando en Jesús en medio de las presiones. Y les recordamos que estamos compartiendo con ustedes el versículo de la noche, que es en San Mateo 26, el versículo 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sin embargo, hermana Elenita va a basar toda su enseñanza en esta noche en los versículos 36 al 46. Hermana Elenita, aquí están los micrófonos para que usted comparta. Mire, yo digo que todos, pastor, todos enfrentamos presiones en la vida, ¿verdad? Si estás soltera, tienes la presión de que te preguntan cuándo te vas a casar o cuándo vas a tener novio. El esposo o el padre de familia tiene presión para ser un buen padre, para ser un buen esposo. La mamá tiene presión en casa, además de los problemas que puede haber, tiene la presión de poder ser una buena mamá. Y una de las preguntas que siempre nos hacemos nosotros la mamá es, ¿lo estoy haciendo bien? Y eso es una presión que vivimos. Tenemos la presión a veces de querer agradar a las personas que están a nuestro alrededor. Si estamos en un centro de trabajo, nos sentimos presionados también. Entonces, cuando nos damos cuenta, alrededor de nuestra vida tenemos muchas presiones y muchas tensiones. Si estás casado y no tienes hijos, tienes la presión de las personas en la iglesia, la comunidad, los abuelos que dicen, ¿cuándo me van a dar un nieto? Eso es una presión. Tenemos la presión de nosotros mismos, queremos llegar a las expectativas que tenemos, la presión de cumplir con las expectativas de los demás. Y cuando vemos presiones financieras, presiones económicas, y algunas veces estaremos bajo presión. Como creyentes podemos estar en momentos determinados, sentirnos tristes, sí, y nos sentimos presionados, sentirnos frustrados. Es parte de la vida. Es una realidad que tenemos que aceptar mientras estamos en este cuerpo. Vamos a enfrentar presiones. Pero ¿cómo lidiar con las presiones diarias? Si estás en el tráfico, vas a estar presionado, porque tienes una hora para llegar en un tráfico, un accidente, y ahí ya estamos viviendo presión. Entonces, cuando vemos la realidad, nuestros hijos se sienten presionados, porque quieren sacar las buenas calificaciones para agradar a mamá y papá. Todos de diferentes maneras nos vamos a sentir presionados en la vida. Y este pasaje de Mateo, que les quiero compartir, dice, vamos a ver a un Jesús presionado. Entonces, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Dice, Jesús estaba angustiado en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma, ¿cómo estaba el alma de Jesús? Dice el versículo 38, Jesús dice, mi alma está muy triste. Vemos a un Jesús bajo presión, triste hasta la muerte. Quedaos aquí
y velad conmigo. Un Jesús que necesitaba la compañía. Yendo un poco distante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, y miren estas palabras que Jesús, el Hijo de Dios, repite 3 veces. Dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló como durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró. Y por segunda vez Jesús dice esto, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, los encuentra durmiendo y nuevo dice en el versículo 44, por tercera vez Jesús dijo las mismas palabras, si es posible, pasa de mí esta copa. Y decimos, ¿por qué? Y yo estaba viendo, ¿por qué Jesús dice la palabra copa cuando lo que le espera es una cruz? ¿Por qué él está hablando del momento de la crucifixión? Pasa de mí este trago amargo. Cuando vemos en la historia, la copa, muchos reyes eran envenenados a través de veneno que le ponían en su copa. Eran por la bebida. Entonces, la copa, ¿qué significa la copa? Así como le digo, muchos reyes en la antigüedad eran asesinados. Por eso es que los reyes tenían coperos. Los coperos probaban la copa, probaban del vino, probaban el líquido antes de dárselo al rey, porque si no el rey podía morir. Jesús está consciente que le espera una copa que le lleva a la muerte, que es veneno, pero aún así, él dice, si tengo que beber esta copa, lo voy a hacer. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Y cómo vamos a describir a un rey? Imagínese usted un rey que recibe una copa que sabe que está envenenada, pero aún así, este rey toma, y ese es nuestro Jesús, él toma la copa, confiado en el hecho de que la muerte no era el final, de que él tenía poder por encima de la muerte, pero iba a pasar por ello. En 3 ocasiones Jesús pide al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Era una muerte dolorosa, era un trago amargo, era veneno lo que estaba para Jesús. Pero Jesús sabe que su copa, a pesar de que esta copa tenía muerte, él sabía que la voluntad del Padre era superior que la misma muerte. ¿Cómo podemos nosotros lidiar o enfrentar las tensiones que tenemos en la vida? Cuando vemos en Hebreos 4:16 nos dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y no es una exageración. Vemos a un Jesús triste, a un Jesús que dice que tenía una tristeza en su alma hasta la muerte, un Jesús que pide compañía, un Jesús que se siente solo, un Jesús bajo presión. ¿Y cómo podemos estar confiados bajo presión? Y yo he sacado 3 puntos que podemos aprender nosotros. Las presiones de la vida de ella no nos vamos a escapar. Siempre vamos a tener presiones. Siempre vamos a tener tensiones. Por momentos de nuestra vida, la mamá, ese hombre joven, queda viudo con sus hijos, tiene la presión de cuidar de la vida de 2 pequeños, lo cual no pensaba que iba a tener una carga como padre y madre. Esa mujer que queda sola en casa, tiene la presión de que tiene que enfrentar la vida sola con sus hijos. El pastor tiene la presión de la iglesia, que el predicar o la expectativa de lo que la iglesia espera. El pastor tiene la presión de cada domingo dar una palabra de Dios a su congregación. Todos vivimos en presiones. Entonces, no es que las presiones sean malas, sino es aprender a lidiar las presiones de la vida. Abraham enfrentó presiones, también enfrentó tensiones, enfrentó momentos difíciles. Pero una de las cosas que nos pueden ayudar a ti y a mí a cómo enfrentar las presiones de la vida, número 1, es recordar las promesas de Dios. Un punto que nos da esperanza, un punto que nos ayuda a mirar al futuro. Cuando vemos a Abraham tuvo presiones. Recuerde que Abraham recibe la promesa, pero Sara le dice, ya es tarde, entrégate a Agar. Había presión en el ambiente de la casa, porque no vemos que el bebé llega, ya yo estoy anciana, ve con Agar.
hay un ambiente de presión. Pero en ese ambiente de presión había una promesa dada a Abraham, y la promesa, cada vez que Abraham podía mirar las estrellas de los cielos, él se podía acordar de que Jehová le dijo: así como no las puedes contar, así te hará su descendencia. Había un punto, había una promesa. Y cuando estamos bajo presión en nuestra vida, cualquiera que sea, recuerde las promesas que Dios les ha dado. David vivió presiones. Cuando vemos a David, ve a un gigante delante de él. Pero David tuvo que recordar, y es lo que le dice al filisteo, a Goliat. Le dice a Goliat, y él recuerda, tuvo que recordar que si él pudo con las ovejas de su padre defenderla de los leones, ese era el punto de recordatorio de promesa, que Jehová había cuidado de él. Si él pudo matar a los leones, a ti también, filisteo circunciso. Cada uno de nosotros, vemos a José. José tuvo muchas tensiones en todo el periodo de su vida, pero en cada una de esas crisis, él tenía un punto para recordar las promesas, y eran los sueños que Dios les había dado. Hombre y mujer de Dios, en medio de las tensiones, no olvides las promesas que Dios te ha dado. Jesús, en medio de ese Getsemaní, tenía que recordar las promesas de Jesús. Por eso Jesús le dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga su voluntad. Jesús pudo haber recordado esas promesas que el Padre le había dado en el bautismo. La voz del cielo que llegó y le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Había una promesa. Entonces, a pesar del estrés, a pesar de la presión que estaba viviendo Jesús, ¿cómo podemos estar confiados en medio de las presiones? Número uno, recordar las promesas que Dios te ha dado. Las promesas que el Señor te dijo que va a estar contigo. Las promesas que el Señor te dijo que tu casa era de Él, que Él iba a cuidar de tus hijos, que iba a cuidar de tu familia, que te dio un ministerio, pastor, para que lo honraras. Y en medio de las crisis que puedas tener con los ancianos de la iglesia, las crisis que puedas enfrentar y las presiones que puedas tener, recuerda que Dios te llamó y Dios va a caminar a tu lado. Podemos estar confiados también en medio de las crisis, en medio de las presiones, si nos rodeamos de las personas correctas. Vemos a Jesús, que Jesús le pide a sus discípulos, dice: llega y ve a Pedro. Jesús le pide a sus discípulos que lo acompañen. El Señor Jesús no solo quiso estar con sus discípulos al final, sino que expresó el deseo de una comunión más íntima. Ellos le fallaron en el momento de necesidad. Cuando estamos angustiados, cuando estamos bajo presión, debemos de buscar amigos creyentes en que tengamos confianza, que puedan estar con nosotros, que puedan orar con nosotros. Y Jesús le dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando usted está bajo presión, o cuando estamos bajo presión, mamá, papá, en casa, pastor, el líder, es el momento en que estamos muy vulnerables. Es difícil cuando usted pues está bajo presión, o una persona, cuando papá está bajo presión en casa se nota, el carácter cambia. No somos personas agradables cuando estamos bajo presión, no lo somos. Estamos tensionados, nos enojamos porque estamos con esa tensión encima, esa presión. Jesús nos enseña un principio importante: cuando estamos bajo una presión muy grande, nuestro círculo de amigos debe de ser pequeño. En varios milagros vemos que Jesús solo llamó a los más íntimos: Pedro, Juan y Santiago. Necesitamos estar con las personas correctas cuando estamos bajo presión, porque somos vulnerables, no somos los mismos. Y no todos nos tienen que ver de esa manera. Un ejemplo, ¿por qué no somos lo mismo? Y lo vemos en Jesús. Cuando vemos a Jesús en Marcos, Jesús en la barca, Jesús está tranquilo, los discípulos gritando, Jesús está calmado, dormido, y las olas que parece que las barcas se van a hundir. Y por eso los discípulos le despiertan: ¿acaso no ves que nos vamos a perecer? Jesús está ahí tranquilo, cansado físicamente, pero no tiene esa presión. Pero luego vemos a Jesús en Getsemaní. Él es el que le dice a sus discípulos: ¿acaso no pueden orar conmigo una hora?
Él estaba bajo presión y necesitaba el apoyo. Cuando estamos bajo presión, es importante tener a nuestro lado las personas correctas, las personas que nos pueden sostener en oración, las personas que en ese momento de crisis usted sabe, no es lo mismo que se hunda un barco a que se estaba la tormenta en un barco, la tormenta del corazón, en el corazón que tenía Jesús. Por eso Él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Es Jesús, pero está en dos facetas diferentes. Está el Jesús durmiendo plácidamente y está el Jesús desvelado que dice, mi alma está muy triste. Un Jesús bajo presión, un Jesús con mucha carga. La simple presencia de las personas correctas nos van a ayudar a sostenernos cuando estamos bajo presión. Cuando vemos en Lucas, si usted ve en su pasaje en su Biblia, en Lucas capítulo 22, que tenemos el encuentro de Jesús en Getsemaní. Jesús nuevamente dice en el versículo 42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice el versículo 43, que no lo tenemos en Mateo y lo tenemos en Lucas, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En este pasaje vemos que dice que era tanta la agonía de Jesús, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Literalmente Jesús sudó sangre. Y sí es posible, porque cuando se está en tanta tensión son las venitas del misma frente que quebraron y ahí es que le salió la sangre a Jesús. Y clínicamente está comprobado que sí, puede haber una presión tan grande. Y yo recuerdo cuando vemos la historia, el famoso Martin Luther King, cuando este señor que vivió tanta presión en su vida, recuerden, luchando contra el racismo en los Estados Unidos, dice que cuando ese señor muere, que ve en su corazón, tenía un corazón de un hombre de más de 70 años, porque el cuerpo llega un momento que puede enfermarse de tanta presión. Entonces, la presión, para poder lidiar con las presiones que tenemos en la vida, número 1, afianzarnos en las promesas del Señor, en lo que Dios nos ha prometido. Número 2, rodearnos en esos momentos de presión con las personas correctas, las personas indicadas. No los hermanos que te van a decir, ay hermano, eso no es nada, adelante que usted puede. No, las personas que van a estar para decirle, hermano, yo sé que no es fácil, pero Dios le va a dar la fuerza. Yo pasé por eso y yo sé que el Señor la va a sostener. Yo sé que es difícil, es bueno que llore. Jesús lo hizo. Jesús dice que era tanto su tristeza, era tanto su dolor, era tanta su carga. Los discípulos no estaban para decirle, ay maestro, no importa, ya verás que eso pasa si vas a resucitar. Era un momento de presión, era un momento de dolor y él necesitaba a las personas correctas. Busque a las personas correctas, pastor. Busque personas que le puedan sostener, no que le pueda decir, ay, si usted es el pastor que va a tener, usted tiene que confiar más en Dios porque sabe la palabra. Es pastor, pero es humano, es líder, pero sigue siendo un hombre que tiene luchas, que tiene presiones, que tiene tensiones en el ministerio, en la familia. Sigue siendo, aunque seas una figura pública en el mundo evangélico, sigue siendo un hombre y una mujer con presiones, con tensión. Únete con personas que te puedan ser un apoyo y podrás también. ¿Cómo podemos también? Asimismo, como decimos, número 1, las promesas. Número 2, un equipo, un círculo pequeño que te pueda sostener en medio de las presiones. Y número 3, recuerda que las fuerzas vienen de Dios, no vienen de nosotros. El Hijo de Dios dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En medio de las presiones tenemos que recordar, Señor, yo sé que tu ángel me va a fortalecer. La copa había que tragarla. La presión no va a desaparecer. La crisis, las tensiones están ahí. Pero puedes beber, así como Jesús, puedes beber la copa. ¿Por qué?
porque la fuerza viene de Dios. Nadie va a tomar la copa en tu lugar. Las presiones que tienes en casa, hombre, el esposo está con presión, mucha tensión, perdió el trabajo, no sabe cómo sostener a la familia. Ahí lo vas a tener. Pero cuando recuerdas que las fuerzas van a venir de Dios, que Dios te va a sostener, que Dios va a ser tu proveedor, vas a poder estar confiado en medio de las presiones. Nadie va a tomar tu copa, solo tú tienes que lidiar con esas presiones, con esas tensiones. No van a desaparecer, pero Dios nos va a dar la fuerza. El ejemplo, pero la tenemos que enfrentar nosotros. Yo digo que el ejemplo, como por ejemplo una mujer embarazada. Está el matrimonio contento, la esposa contenta, el esposo contento. Y una de las frases muy comunes que el esposo dice es, vamos a tener un bebé. Y todos alegres. Pero cuando los 9 meses llega la hora del pacto, ¿quién tiene el bebé? ¿Quién es? La mujer que lo tiene adentro. El papá puede estar muy emocionado, pero los dolores de pacto los va a pasar la esposa. No es ya el nosotros. Ella es la que está allí en la mesa. Ella es la que va a pasar el dolor. Entonces, las presiones las tenemos que vivir. Jesús la pasó. Jesús vivió las presiones. De las presiones de la vida no vamos a escapar. Están ahí. Pero es lidiar con ellas sabiendo que nuestra fuerza viene de Dios. Sabiendo que no podemos nosotros solos. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios nos dará la fuerza. Dios te va a dar las fuerzas en medio de las tensiones. Cuando pienses que ya no puedes más, recuerda que sus ángeles están a tu lado para darte fuerza para continuar. ¿Cómo podemos estar confiados? ¿Cómo podemos tener paz en medio de las presiones? ¿Cómo podemos respirar en medio de esas tensiones? Podemos hacerlo si recordamos las promesas que Dios nos ha dado. Que Él va a estar con nosotros todos los días. Y esas promesas, cuando yo recuerdo en las presiones y las crisis, así presiones en mi vida, ese pasaje tan precioso de Jeremías que dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, 29:11, planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué Dios te ha prometido? Agárrate de las promesas que tenemos en el Señor, que son suyas y que son mías. En medio de las tensiones, recuerda las promesas del Señor. Si estás en cama, estás enferma, el diagnóstico del médico no es lo que deseabas escuchar. Las promesas del Señor que Él dijo en Isaías, dice que Él llevó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Podrás estar confiado bajo presión si te rodeas, cuando te rodeas de las personas correctas, de hombres y mujeres que te apoyen en oración. Jesús tuvo un círculo de los 12 discípulos, pero en el momento de crisis solo tuvo 3 a su lado. Y esos 3 es lo que le acompañaron en un círculo más íntimo. Personas que te puedan ayudar en oración, que puedan estar a tu lado. Y vas a poder estar confiado bajo las presiones y descansar en el Señor, sabiendo que las fuerzas vienen de Dios, no son nuestras. No podemos solo. Mira a los ángeles en Getsemaní. Ellos te van a dar la fuerza. En tu Getsemaní, hermano, en tu Getsemaní, pastor, en tu Getsemaní, mujer de Dios, mira a los ángeles. No solamente las gotas de sudor. Puedes mirar solamente y vas a ver solo a Jesús en tensión, Jesús sudando, Jesús triste. Pero no te quedes en solamente ver a Jesús ahí. Voltéate para que puedas ver que vino un ángel. En medio de nuestras crisis, que nos podemos sentir así como Jesús, con una tristeza hasta la muerte. Recuerda, aún falta la segunda parte y que puede y que va a llegar el ángel. La copa no va a pasar. Tenemos que beberla. La beberemos porque las fuerzas vienen del Padre y el ángel nos va a dar la fuerza para continuar. Eso es confiando en el Señor a pesar de todas las presiones que vamos a vivir si nos agarramos de Él. Gracias, hermana Elenita, por esta reflexión tan hermosa, tan especial. Nos gustaría que usted se reporte y nos comente qué tan importante fue el estudio. Para mí sí lo es, ¿verdad?
Para nosotros sí lo es, porque es la palabra de Dios. Es un tema que estamos quizás desde la mañana cuando tomamos nuestro carro y vamos en las grandes colas buscando paciencia, cómo enfrentar esas presiones. Nuestra hermana Elenita nos ha dado un tema que nos está ayudando mucho. A usted sin duda lo ha ayudado. Así que gracias a Dios y vamos a continuar con nuestro programa con el siguiente canto. Gracias, hermana Elenita.